Objetivo: comprender el funcionamiento de un alternador automotriz, desmontando e identificar el estado de sus componentes mediante pruebas eléctricas y electrónicas. Materiales que usamos: multímetro, matraca y dados y alternador. El alternador, pues más que nada es un dispositivo esencial en los vehículos de motores de combustión interna, pues su función principal es convertir energía mecánica en energía eléctrica de forma de corriente alterna, y pues esa energía alimenta todos los sistemas. Bien, esta es la parte de la escobilla y el anillo. Son componentes esenciales del alternador de un automóvil, ya que permiten la transferencia de corriente al rotor para generar un campo magnético necesario para su funcionamiento. Las funciones principales de las escobillas y los anillos rozantes, tenemos la alimentación rotor. El rotor necesita un campo magnético para inducir la corriente en el estator. Transmisión de corriente. Los dos anillos o aros metálicos son fijados en el eje del rotor, conectados a sus devanados internos. Y las escobillas son piezas de grafito metálico que presionan contra los anillos rozantes, permitiendo que la corriente fluya desde el regulador de voltaje hacia la bobina del rotor. Y las fallas o desgastes comunes son el desgaste de las escobillas. Con el tiempo las escobillas se desgastan debido al roce constante con los anillos. Pues sí, como al momento de girar pues hacen fricción y se van desgastando. Suciedad o corrosión en los anillos. Como vemos, este ya tiene algo de corrosión o desgaste. Y un mal contacto: si las escobillas no hacen un buen contacto con los anillos, el rotor no recibe la suficiente energía. Y algunos tips de mantenimiento podría ser revisar y limpiar los anillos rozantes para eliminar la suciedad y la corrosión. Verificar el desgaste de las escobillas y reemplazarlas, y comprobar la continuidad del circuito de excitación para asegurarse que la corriente llegue correcta al rotor, que eso en un momento lo explicaremos. Estos dos son otras partes del alternador. Este es el rotor. El rotor es la parte giratoria del alternador y su función que es generar un campo giratorio. Pues el proceso de esto es cuando la batería envía una pequeña corriente, el embobinado del rotor a través de las escobillas y de los anillos de rozantes generan este campo, y se genera mediante el electroimán, y entonces ya empieza a girar el rotor, que está conectado a la polea. Y bueno, por otra parte tenemos el estator, que es la parte fija del alternador, y bueno, esta contiene los devanados, que son los que vemos aquí, y pues prácticamente estos van unidos de esta manera. Esa sería la parte fija, pero para esto los tuvimos que separar para identificarlos. Y siguiendo esto, pues su proceso sería: cuando el rotor gira, su campo magnético pasa a través de las bobinas del estator, y según la ley de Faraday, esto induce una corriente eléctrica en los devanados. Y lo que hace este estator es que tiene las tres bobinas, como están en forma trifásica, generan la corriente trifásica en corriente alterna, pero eso ya depende después cuando rectifican su puente de diodos. El puente rectificador de diodos en un alternador de automóvil convierte la corriente alterna generada en la armadura del alternador en corriente continua, que es necesaria para cargar la batería y alimentar el sistema eléctrico del vehículo. En esta parte aquí lo podemos ver, son estas partes de aquí donde están los diodos. El funcionamiento del puente rectificador en el alternador principalmente es la generación de corriente alterna. Dentro del alternador, el rotor gira dentro del estator, generando un voltaje alterno de tres fases debido al principio de inducción electromagnética. La segunda, que es lo que vendría siendo los diodos, es la rectificación mediante diodos. El puente rectificador está compuesto por 6 diodos organizados en un circuito de 3 fases. Los diodos permiten que la corriente fluya solo en una dirección, bloqueándolo de la parte negativa de la onda y convirtiendo la corriente alterna en pulsante continua. Y en su salida es la corriente continua, que la corriente continua rectificada aún tiene ondulaciones, pero es suficiente para cargar la batería y alimentar los sistemas eléctricos del vehículo. Y en algunos casos un condensador o la propia batería ayudan a suavizar la corriente. Principalmente el esquema del puente rectificador consta de dos grupos de diodos.
En este caso aquí los podemos ver, dos grupos, este es en esta parte de aquí, los otros están pegados a la tapa. Que 3 diodos positivos son con los van conectados a la terminal positivo de salida, y los otros 3 diodos van conectados a la tierra, o sea al chasis del vehículo, que ese sería siendo los diodos negativos. Cuando la corriente en el estator cambia de fase, los diodos correspondientes conducen en el sentido correcto, asegurando que la salida siempre tenga polaridad positiva y constante. Y la importancia de este puente y sus fallas comunes, más que nada la importancia sería: sin el puente rectificador la batería no puede recibir una corriente estable por su carga. Y las fallas comunes pues es cortocircuito en los diodos, que es cuando dejan de pasar corriente en ambos sentidos, y eso hace que se descargue la batería. O los diodos abiertos, que interrumpen el flujo de corriente y reducen la salida del alternador. O también incluso sería el sobrecalentamiento debido a una mala disipación térmica, que eso ya depende más que nada como con las partes del ventilador. Y al final es un puente rectificador defectuoso, puede causar luces parpadeantes, batería descargada o sobrecarga eléctrica en el vehículo. Ahora vamos a medir la continuidad de nuestro puente de rectificador de diodos. Para comprobarlo de un sentido, al momento de colocar las puntas del multímetro nos debe de marcar un valor en el multímetro. Invirtiendo las puntas no nos debería de marcar nada, y si nos marca continuidad, eso indicaría un error en el funcionamiento. Vamos a medir el primero. Como se puede ver, aquí nos está arrojando un valor en el multímetro. Si invertimos las polaridades, no nos debería de marcar nada. Eso quiere decir que este diodo está funcionando de manera correcta. Y hacemos lo mismo con el siguiente. Igual nos está indicando un valor, y si lo invertimos no nos debe de indicar nada. Y lo mismo con el siguiente. En este caso aquí este diodo nos está marcando continuidad, incluso también si lo invertimos. Eso quiere decir que el último diodo está en fallo o está en corto. Ahora vamos a medir la continuidad del embobinado, y para eso ocupamos un multímetro, y para eso lo vamos a poner en medición de continuidad. Sería esta. Y vamos a medir con las puntas, las entradas y las salidas del embobinado, y eso nos debe marcar la continuidad en el multímetro. Y como podemos ver, todas las entradas y salidas muestran continuidad, lo que nos indica que el embobinado está en perfecto estado. Bueno, ya como conclusión final, sabemos que el alternador es un componente esencial en el sistema del carro, de cómo funciona el carro. Por esta parte tuvimos que desarmar como tal el alternador para conocer las partes internas. Ya vimos el rotor, el estator y los demás componentes que lo conforman. Y ya por último queda mencionar que de este lado pues tenemos la polea. La polea va conectada a otras poleas, donde por medio de la energía mecánica producida de esa polea se produce esa energía que va al rotor y hace que se cree ese campo magnético, que hace que pues genere esa corriente alterna y se convierta en continua, que sirve para pues alimentar los componentes electrónicos y recargar la batería como tal.